Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de esta masterclass que se dará en el marco del curso especializado en Derecho Constitucional Latinoamericano. El día de hoy disertará Manuel de Jesús Corado de Paz, doctor y postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia de Italia, y además director de profesionalización de la Dirección de la Fiscalía General de Estado de Chiapas. Nos hablará sobre el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Le cedo la palabra y quedamos con él. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta clase, a esta charla que vamos a tener durante los próximos minutos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la Fundación Atenea que me ha extendido esta invitación para compartir con ustedes, ¿no? Un tema vinculado con el ámbito de la protección de los derechos humanos de manera muy particular en lo tocante a nuestro sistema regional, el sistema interamericano de protección de derechos humanos. De tal manera que, pues, en los próximos minutos vamos a establecer un bosquejo que pues más adelante ustedes incluso podrán profundizar a partir de un curso que está organizando, ¿no?, esta fundación y que aborda tópicos relacionados pues con este rubro. En la medida de sus posibilidades también, antes de comenzar con esta charla, les pediría si pudieran activar sus cámaras para poder interactuar de mejor manera durante estos minutos. Eh, Vamos a pedirles esta condición, digamos, ¿no? Para poder interactuar. Pero bueno, vamos platicando un poco en relación con el contexto en el cual surge lo relativo al sistema interamericano de protección de derechos humanos. Por supuesto, para hacer alusión a ello, tenemos que remitirnos a este hecho que cimbró prácticamente a la humanidad. Me refiero a la Segunda Guerra Mundial, a partir de lo cual, ustedes saben, ¿no?, al término de la misma, pues se comienza a establecer el germen de lo que es el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, a partir de la Carta Fundacional, la Carta de San Francisco, ¿no?, que da vida a la Organización de Naciones Unidas. Estamos hablando precisamente del año de 1945. Independientemente, ¿no?, de que tengamos un antecedente con la Sociedad de las Naciones en el año 1919. Sin embargo, como esta Sociedad de las Naciones no cumplió con su objetivo al generarse esta Segunda Guerra, pues es sustituida ya al término de ella por Naciones Unidas, conservando, por supuesto, una referencia que todos seguramente han escuchado, que es la de paz y seguridad. Esto nos va a establecer, decíamos, el cimiento de este sistema universal de protección de derechos humanos. Recordemos que a la par de la Carta de San Francisco se adopta el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y de forma posterior, ¿no?, 3 años después de esto, vamos a encontrar el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El primer instrumento que en su denominación alude precisamente a este término. Sin embargo, ¿no?, y es aquí donde nos vamos a ubicar en el contexto interamericano, ese mismo año, de manera previa, el 30 de abril, se adopta la carta que da vida a la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y 2 días después, ¿no?, vamos a tener la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Así es como comienza a gestarse, independientemente también de reuniones que se gestaron de forma previa, pero a partir de esto, de este momento, 1948, se comienza a formalizar lo que es en este momento nuestro sistema regional de protección de derechos humanos. Por supuesto, ¿no? La columna vertebral de este sistema, pues lo será la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, y este llega de manera posterior, ¿no? En el año 1969. Ya obviamente en función de cada uno de los estados partes, pues podremos tener ciertas diferencias en lo tocante a la ratificación, a la entrada en vigor, es decir, al propio procedimiento que se sigue en la adopción de instrumentos internacionales de esta naturaleza. Me refiero a tratados, ¿no? Instrumentos internacionales de carácter vinculante. Aquí quiero hacer un paréntesis para centrarme precisamente en este escenario, solamente como una referencia para ustedes. Cuando nosotros hablamos de estos tratados, pues estos siguen un procedimiento que es establecido en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y independientemente de que este instrumento se adopta también en este año, ¿no? De forma previa a la adopción del Tratado de los Tratados, pues este procedimiento es regido por el derecho consuetudinario. Entonces, en este momento identificamos cuatro etapas por las que necesariamente transita cualquier estado que quiere ser parte en un tratado, partiendo de la negociación, la adopción del texto, la autenticación del texto y la manifestación del consentimiento. De tal manera que una vez que se ha manifestado el consentimiento, ¿no? La ratificación como tal del tratado, pues ese tratado ya forma parte, ¿no? Del sistema jurídico del Estado en cuestión y ese Estado ya es parte del instrumento internacional. Entonces, hablamos nuevamente, regresándonos a lo que nos compete, ¿no? Del año 1969, pero antes de esto, una década antes, ¿no? 1958, 1959, vamos a tener al primer órgano de este sistema interamericano de protección de derechos humanos, que es la Comisión Interamericana. La comisión es previa a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al Pacto de San José, porque la comisión es un órgano de la OEA y ve la luz precisamente en este tiempo, ¿no? En cambio, la Corte, ¿no? Se crea a partir precisamente del pacto y ve la luz 10 años después, prácticamente, 1978, 1979 como tal. Entonces tenemos ya en este momento los dos grandes órganos que configuran el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Por un lado, la Comisión Interamericana y por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto, por supuesto, ya lo encontramos en la parte 2 del Pacto de San José. La estructura de la Convención Americana contempla un preámbulo y tres partes. Una primera parte en donde se habla de los derechos, ¿no? Y de los deberes. Una segunda parte que se centra en los órganos de protección, que son estos dos que ya he mencionado. Y una tercera parte que son disposiciones comunes, ¿no? Generales y transitorias. Lo que generalmente identificamos, ¿no? En todos los instrumentos de esta naturaleza, cuando se habla de cómo va a entrar en vigor, de lo tocante a las enmiendas, ¿no? En su caso, las denuncias, todas estas acciones, ¿no? Que están relacionadas con los tratados y que también encuentran su regulación en un primer momento dentro de la Convención de Viena que hemos señalado previamente. Entonces, este es el escenario, ¿no? Bajo el cual se constituye, digamos, nuestro sistema interamericano de protección de derechos humanos. Y por supuesto, tenemos, además de la Convención Americana, un número importante de instrumentos específicos, ¿no?
que ya conforman este corpus juris interamericano, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la Convención Interamericana contra la Tortura, cuando hablamos de temas de violencia contra las mujeres, cuando hablamos de temas de personas con discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ya son los diversos tratados, ¿no? Que vienen a sumarse ya en lo específico a esta convención americana que tiene un carácter general. Lo mismo ocurre en el ámbito del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Ahora bien, en el caso del sistema y partiendo de estos dos grandes órganos, si nosotros nos centramos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los dos escenarios, lo mínimo que nosotros debemos de identificar para conocerlos, ¿no? Y conocer lo que hacen, por un lado está el Pacto de San José y por otro lado vamos a encontrar los estatutos y los reglamentos, tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana. Si nosotros ahora sí nos centramos en el primer órgano, en la Comisión Interamericana, pues la comisión va a desarrollar, ¿no? Algunas funciones, por ejemplo, como órgano consultivo, ¿no? Puede ser también lo relativo a la generación de informes, ¿no? Y principalmente, ¿no? Para nosotros vamos a encontrar dos escenarios, ¿no? Que están vinculados. Uno que guarda relación con las medidas cautelares y el otro ya de forma específica, ¿no? Con el sistema de peticiones y casos. Independientemente de que dentro del propio sistema se pueda hablar también de estas medidas cautelares. Sin embargo, esto, por ejemplo, en el contexto regional, nos permite tener, por un lado, una medida cautelar y no necesariamente iniciar el sistema de peticiones y casos, sino simplemente solicitar la medida cautelar en casos de gravedad de urgencia. Y también, ¿no? La posibilidad de que iniciado el sistema de peticiones y casos se solicite la medida cautelar, pero son independientes, diríamos, ¿no? No necesariamente van a estar vinculados, como a veces ocurre en el ámbito interno de los estados. Y aquí hago una referencia muy particular al caso del Estado mexicano, que generalmente en los órganos de protección de derechos humanos internos, tanto en el nacional como los locales, dado el carácter federal del Estado mexicano, necesariamente van vinculados, ¿no? Cuando hablamos de las comisiones nacionales o las comisiones estatales, es caso mexicano nada más. Ahora, tratándose de este sistema de peticiones y casos, les voy a compartir, ¿no? De manera muy rápida lo tocante a este procedimiento a través de una presentación para que ustedes puedan ir dando continuidad. Nada más si me permiten ahí los organizadores la posibilidad de poder compartir pantalla. Ya le concedo. Bien, ya estamos. Gracias. Vean, vamos a partir del procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En lo tocante a este sistema de peticiones y casos. Y lo primero que vamos a encontrar es lo relativo a la legitimación y contenido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿quién puede iniciar un procedimiento, pues, o quién puede presentar una petición ante la Comisión Interamericana? Y aquí vamos a encontrar dos escenarios. Cuando es a petición de, que podemos hablar de una persona, de un grupo de personas o incluso de un organismo no gubernamental, ¿no? Que generalmente hay que decirlo, estas organizaciones pues son las que en gran medida han acercado, ¿no? A las presuntas víctimas en este primer momento al sistema interamericano, ¿no? Lo que nosotros conocemos también en el ámbito interno
como las organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional tiene mayor raigambre, ¿no? La denominación de ONG. Eso por un lado. Por el otro, vamos a tener la posibilidad también de que la comisión motu propio, ¿no? De oficio, diríamos, pueda iniciar la tramitación de una petición. Entonces, están los dos escenarios. ¿A qué debe referirse? Que esto es lo que guarda relación con el contenido de esa petición, pues a una presunta violación de derechos humanos. Derechos humanos que deben estar reconocidos ya sea en la Declaración Americana, en la Convención Americana o en cualquiera de estos instrumentos que conforman el Corpus Juris Interamericano que mencionábamos. Aquí, por ejemplo, ustedes ven, dentro del ámbito de la Convención Americana, ven los dos protocolos. Tenemos el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es el protocolo de San Salvador, que ven en un primer momento, de 1988, y ven después lo relativo al protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte, que se conoce también como el protocolo de Asunción. Estos son los dos instrumentos, ¿no? Que complementan prácticamente lo tocante al Pacto de San José, y los que ven de forma posterior, pues son instrumentos específicos, como mencionábamos previamente, y que vienen a integrar este Corpus Juris Interamericano. Son solamente de carácter enunciativo, por supuesto, ¿no? ¿Contra quiénes o contra quién puede presentarse? Aquí hablamos de estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Aquí voy a hacer también un paréntesis para hablar un poco de la terminología, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a organizaciones internacionales, como el caso de la OEA, se habla de estados miembros. Cuando nosotros nos referimos a quienes forman parte de un tratado, se llaman precisamente estados partes. Entonces aquí nada más la distinción terminológica, y también un punto importante del por qué se habla de estados miembros de la OEA. Pues recuerden que la comisión, decíamos hace un momento, es previa a la convención y es un órgano de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Que se adopta en la quinta conferencia prácticamente de ministros. Entonces, por ello es que hablamos en este caso de que puede presentarse una petición en contra de uno o más Estados miembros de la Organización de Estados Americanos que se considere pues han violado derechos humanos reconocidos en estos instrumentos que ya hemos señalado. Y cuando nosotros hablamos de violación de derechos humanos, nosotros podemos encontrar tres grandes vías por las cuales se pueden llevar a cabo estas violaciones. Podemos hablar de violaciones por acción, por omisión o por aquiescencia, ¿no? La aquiescencia es el permitir, es el tolerar por parte del Estado, es decir, a través de sus agentes, ¿no? Se lleva a cabo esta permisión de tal forma que independientemente de que sea un particular quien lleve a cabo esa violación, pues lo hizo precisamente con la tolerancia o con el permiso incluso, ¿no? Del propio Estado a través de uno de sus agentes. Hablamos también en términos generales de la posibilidad del desistimiento, ¿no? Esto, pues en teoría general del proceso siempre nos han referido que el desistimiento es la renuncia prácticamente a la pretensión. Entonces también aquí se puede presentar un escenario de desistimiento. Esto, por supuesto, en el caso del peticionario se tiene que efectuar por escrito. La Comisión Interamericana lo recibe, lo analiza, ¿no? Si lo considera procedente, pues lo archiva, ¿no? Archiva la petición, pero, ¿no? Podría continuar por ahí, Carol, creo que estás utilizando un marcador. Sin embargo, podría continuar el trámite en interés de proteger un derecho determinado, de tal manera que el desistimiento aquí no necesariamente me va a llevar al archivo de la petición. Eso queda a criterio de la Comisión Interamericana en función de la trascendencia que tenga también el interés de proteger un derecho en lo particular. Bien. Tramitación inicial.
Les voy a quitar un momento la pantalla para borrar la anotación y regreso nuevamente. Ahí está. Ahí tenemos nuevamente la tramitación inicial. ¿Quién va a ser la cara que vamos a ver en un primer momento en este sistema de peticiones y casos? Bueno, lo va a hacer la Secretaría Ejecutiva. Nosotros debemos de presentar una petición que debe de satisfacer los siguientes aspectos, ¿no? Esos son los requisitos y las secciones, ¿no? La estructura como tal de la petición que se debe de presentar ante la Comisión Interamericana. Ustedes ven en un primer momento los datos de la presunta víctima, en el punto 1. Eso forma parte de la sección primera, que se refiere a datos de la presunta víctima de la parte peticionaria. Y en el punto 3 ven los datos de la parte peticionaria. Aquí nada más hay que señalar, estos dos rubros podrían considerarse solamente uno en el supuesto de que sea la presunta víctima quien presente la petición. Puede darse también el caso de que sea alguien distinto a la presunta víctima y en ese caso hablamos de la parte peticionaria y hablamos de la presunta víctima como sujetos distintos. Se habla también de los datos de los familiares, ¿no? Como parte de estos elementos que conforman la primera sección. Y en su caso, como mencionábamos previamente, si esta petición está asociada con una petición o una medida cautelar. El caso de la asociación con una petición, como veremos más adelante, es para la posibilidad de una acumulación. Y en el caso de la medida cautelar, bueno, como referíamos, ¿no? Si ya de forma previa, antes del inicio de este sistema de peticiones y casos, se solicitó que la comisión implementara, ordenara la implementación de medidas cautelares por la gravedad o urgencia, ¿no? Y para evitar daños irreparables, pues bueno, aquí se va a hacer referencia precisamente a ello, ¿no? En la segunda sección hablamos de los hechos denunciados. Aquí se hace alusión al Estado miembro contra el cual se presenta la denuncia, relato de los hechos, ¿no? La narrativa de hechos como generalmente la identificamos, de manera breve, de manera cronológica, precisa, ¿no? Autoridades alegadamente responsables, aquí ya en lo particular, independientemente que hablamos de la responsabilidad estatal, en este apartado tenemos que hacer referencia a los agentes del Estado, es decir, a las autoridades en lo específico que se alegan responsables de esa violación de derechos humanos y finalmente los derechos humanos precisamente que se alegan violados. Esos derechos humanos que deben estar reconocidos, como mencionábamos también de forma preliminar, en los instrumentos ya señalados. Tenemos una tercera sección que se refiere a recursos judiciales destinados a resolver los hechos denunciados. Esta tercera sección está vinculada con el principio de subsidiariedad o complementariedad que tiene el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de agotar recursos internos. Más adelante verán una presentación con las características que deben de tener estos recursos internos y las salvedades que el propio sistema establece al principio. Hablamos también de las pruebas disponibles, ¿no? Aquí hablamos de testigos, hablamos de, en su caso, peritos, ¿no? Declaraciones, etcétera, etcétera. La sección quinta, otras denuncias, y finalmente la sección sexta, medidas cautelares para el caso de que en la petición se esté solicitando también la implementación de medidas cautelares. Con esto complementamos, digamos, lo que ya habíamos enunciado en relación con este tema. Entonces tenemos la cara que veremos, ¿no? Diríamos en un primer momento, que es la Secretaría Ejecutiva de la comisión, es la que le va a dar entrada a nuestra petición, la va a registrar. Imaginen que es una oficialía de partes, ¿no? En este momento, hace constar, ¿no? La recepción de la petición, emite el acuse respectivo y es la que va a determinar si da entrada al trámite o no da entrada al trámite en función de si esta petición reúne los requisitos, ¿no? Mínimos que ya veíamos hace un momento, o si no los reúne, pues bueno, en su caso, pues no dará trámite como tal, ¿no? Y tendríamos que hacer las incorporaciones correspondientes, ¿no? Aquí hay una cuestión también importante, ¿no? Hay muchas facilidades, ¿no? Para presentar las peticiones. Ustedes vieron ahí una estructura, ¿no? Hay un formulario como tal en la página de la Comisión Interamericana, se puede realizar en línea, se puede realizar a través de correo, es decir,
El escenario, ¿no?, contempla diversas modalidades para efecto precisamente de facilitar el acceso al sistema. Y otra de las características que vamos a encontrar es que se busca siempre, en la medida de lo posible, eliminar los formalismos. ¿Por qué? Porque la importancia que tiene este sistema es precisamente determinar si existió o no existió una violación y en consecuencia llevar a cabo las reparaciones correspondientes. Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Lo que ya también comentábamos hace un momento, el hecho de vincular las peticiones por la acumulación, ¿no? Esa posibilidad cuando hay dos o más peticiones que estén relacionadas, ¿no?, con hechos similares, ¿no?, que involucren a a las mismas personas, que revelen el mismo patrón de conducta, bueno, podemos llevar a cabo la acumulación o en contrasentido, ¿no? Yo presento una petición, pero del análisis de la petición se desprende que son hechos distintos, que hace referencia a hechos diversos, que se refiere a más de una persona, que se refiere a presuntas violaciones que no tienen una relación, una conexión como tal en el tiempo y en el espacio. Bueno, pues se puede llevar a cabo también una separación y analizarlas, ¿no?, de esa manera, ¿no?, de forma distinta. Después de esto, una vez que ya se ha iniciado el trámite, el primer momento importante que vamos a tener es lo tocante al informe de admisibilidad o, en su caso, inadmisibilidad. Por supuesto, previo a ello, ¿no?, la Secretaría Ejecutiva, una vez que ya que abrió el trámite, va a transmitir, ¿no?, al Estado la petición para que el Estado presente su respuesta, ¿no? Aquí hablamos de 2 meses, ¿no?, contados a partir de la fecha de transmisión. No voy a entrar, digamos, a detalle en cuanto a prórrogas, ¿no? Pero la normatividad como tal en este sistema contempla, ¿no?, la posibilidad de prórrogas, contempla también en algunos casos la posibilidad de disminuir el plazo que inicialmente está contemplado en casos de gravedad, en casos de urgencia. Eso es en términos generales, ¿no? Entonces vamos a partir nada más de esta visión lo más amplia posible, ¿no?, pero con esta referencia para que ustedes también tengan el dato. Y antes de que la comisión genere el informe correspondiente, puede incluso, ¿no?, invitar a las partes para que lleven a cabo observaciones adicionales, ya sea que se generen de igual forma por escrito o incluso que se desarrolle una audiencia. Y aquí, ¿no?, una de las partes importantes también que debemos de considerar es que este primer momento tiene que ver estrictamente con la forma, ¿no? Y por supuesto, también aquí la comisión va a verificar que se cumpla con ese principio de subsidiariedad o complementariedad. Esto es importantísimo porque el sistema no sustituye a las jurisdicciones internas, ¿no?, lo complementa y por ende primero tenemos que agotar los recursos que en cada uno de nuestros estados están contemplados, ¿no?, para el caso específico. Estos recursos deben de tener estas dos características, deben ser adecuados y deben ser efectivos. ¿Qué quiere decir que sean adecuados? Que el hecho de que yo interponga ese recurso me permita tutelar, ¿no?, el derecho que estoy alegando violado, y que sea efectivo es que yo obtenga el resultado. En algunas ocasiones, cuando no existen estos recursos, vamos a encontrar las excepciones al principio de subsidiariedad o complementariedad. El hecho de que no exista un recurso como tal, que no se le haya permitido el acceso a esos recursos a la presunta víctima, o cuando exista un retardo injustificado en la resolución. Por ahí también, en una de las opiniones consultivas, que veremos en qué consisten más adelante, la Corte también amplió, ¿no?, un poco este apartado de excepciones y se habla también, por ejemplo, de cuestiones que tienen que ver con mendicidad, ¿no? Como uno de los supuestos adicionales incluso a este escenario. Entonces, por ahí está la referencia en la opinión consultiva 11. Y bueno, salvo estos casos, pues digamos la regla es agotar los recursos que se tengan en el ámbito interno.
Si hay duplicación de procedimientos, aquí esto lo podemos identificar con el término litispendencia, ¿no? Es decir, si ya opté en un primer momento, tal vez por iniciar un procedimiento ante el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, bueno, ese será un impedimento para que yo pueda presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es lo que ven ustedes en pantalla, ¿no? Si se encuentra pendiente otro procedimiento ante un organismo internacional, ¿no? Del que sea parte del Estado, porque se reproduzca sustancialmente otra petición pendiente, ¿no? Que ya haya examinado la propia comisión, pues con mayor razón. Sin embargo, este apartado de la litispendencia va a tener también algunas excepciones, ¿no? Es decir, hay casos en que aunque se haya iniciado un sistema ante una instancia internacional distinta, la comisión podría conocer cuando el procedimiento primigenio, digamos, sea de carácter general, ¿no? Y no haya una referencia específica, ¿no? A hechos en lo particular, o no conduzca como tal a un arreglo definitivo, o bien que el otro procedimiento se haya iniciado por una persona distinta a la presunta víctima, ¿no? Entonces, en esos casos, podríamos incluso encontrar una salvedad, una excepción como tal a este escenario que identificamos como litispendencia. Y los casos de inadmisibilidad, recuerden que mencionamos, el momento es informe de admisibilidad o informe de inadmisibilidad. Si hablamos de inadmisibilidad, pues serían los, o deberían ser, ¿no? Los menos, ¿no? Los escenarios menores, porque recuerden que aquí la parte esencial es determinar si existió o no una violación. Entonces, el informe de admisibilidad es solamente en casos de que no se expongan los hechos, ¿no? Que caractericen esa violación como tal, o bien si la petición es manifiestamente infundada o improcedente. Esto a partir, ¿no? de lo que se haya expuesto en esa petición o bien a partir de la propia respuesta que dé el Estado. Entonces, si se dan cuenta, son dos, ¿no? Únicamente dos escenarios en los cuales podríamos hablar de inadmisibilidad. Una vez que se da el otro escenario, ¿no? Es decir, si se admite como tal y se genera el informe respectivo, aquí ya dejamos la parte de forma y comienza el fondo, ¿no? A partir del informe de admisibilidad va a comenzar el análisis de fondo como tal para determinar si existió o no existió violación de derechos humanos. Y es aquí donde dejamos de hablar de petición y comenzamos a hablar de casos, ¿no? Esa es una de las características, digamos, que vamos a identificar ya en este momento. Durante todo este lapso, bueno, pues también tocamos lo relativo a las medidas cautelares. Aquí nada más algunas ideas. Circunstancias de gravedad y urgencia, como lo habíamos mencionado, puede ser a petición de parte, ¿no? O puede ser directamente la comisión quien genere las medidas cautelares. Se busca evitar daños irreparables, como también ya lo mencionábamos, y estas medidas cautelares pueden tener naturaleza colectiva. Es decir, una medida cautelar no necesariamente va a proteger o buscar proteger a una sola persona, sino puede ser también a un grupo de personas, a una colectividad como tal. Esto nos permite entonces concluir que el número de medidas cautelares que ha ordenado que se implementen en la comisión, pues no refleja necesariamente el número de personas beneficiadas con dichas medidas. Este será mayor, seguramente. Otro escenario, digamos, transversal en el procedimiento es lo tocante a la solución amistosa. Eso se puede llevar a cabo en cualquier momento, ¿no? Aquí puede ser por iniciativa de la comisión que trate de generar este escenario o bien a petición de cualquiera de las partes. Aquí generalmente, ¿no? Generalmente, y eso depende mucho también de si hablamos de, de la presunta víctima o del peticionario o si hablamos del Estado, ¿no? En ocasiones, la presunta víctima o el peticionario puede solicitar, digamos, esto incluso desde la primera parte, ¿no? Cuando todavía estamos en el examen de forma. Al Estado, y podemos sonar un poco duros, ¿no? En ese sentido, al Estado generalmente le va a generar interés, ¿no?
el tema de la solución amistosa una vez que ya hay un informe de admisibilidad, ¿no? Ya cuando estamos en el análisis de fondo. En el análisis de forma todavía está, digamos, como que a la expectativa para determinar si se va a analizar el fondo o no. A partir de que se comienza con esto, pues ya el Estado cobra también mayor relevancia, también en su caso, atendiendo a la situación específica, la posibilidad de llegar a una solución amistosa y evitar que esto siga escalando y en su momento llegue a la Corte Interamericana con lo que ya sabemos que puede ocurrir, digamos, con una sentencia de condena. Hablamos también de la necesidad del consentimiento, ¿no? Desde el inicio hasta la culminación. El tema de la solución amistosa necesariamente requiere la homologación, digamos, por parte de la comisión, y esto no siempre va a ocurrir también. La comisión tiene que verificar, ¿no? Que se satisfagan prácticamente los elementos mínimos al menos, ¿no? En lo tocante a la reparación, porque también la solución amistosa implica un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado y se habla ya de reparaciones que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Reparaciones que sabemos en el contexto de los derechos humanos, pues tienen el carácter de integrales, es decir, tienen que cubrir, ¿no? O al menos en la medida de lo posible, buscar cubrir las diversas afectaciones que se generaron en todas las aristas, ¿no? Y eso nos lleva a contemplar un abanico de posibilidades en las que podemos encontrar medidas de compensación, medidas de restitución, de rehabilitación, de satisfacción y de no repetición. Si no se logra la solución amistosa, pues la comisión va a seguir prácticamente con el trámite, ya sea de la petición, si es en un primer momento antes del informe de admisibilidad, o del caso, si ya hablamos del momento posterior al informe de admisibilidad. En este caso, ya en el procedimiento sobre el fondo, una vez que se abre este caso, tenemos 3 meses para que el peticionario presente sus observaciones adicionales. Estas observaciones se van a transmitir también al Estado para que realice lo propio. Y antes de que la comisión se pronuncie sobre el fondo, también les va a dar la oportunidad, aquí vemos esta parte del motu propio, ¿no? En cuanto a la posibilidad de que se inicie el procedimiento de solución amistosa. Si se cree necesario por parte de la comisión, se puede realizar una investigación in loco. Esta investigación in loco, hago paréntesis también, se puede presentar principalmente en dos escenarios. Una es dentro del sistema de peticiones y casos, en este momento en el que nos encontramos, que implica que la comisión pues va a acudir prácticamente al Estado, alguien de la comisión, ¿no? Va a acudir al Estado para presenciar directamente la situación. Esto siempre va a requerir, por supuesto, la autorización del Estado. Aquí hay dos escenarios, como les mencionaba, y fuera del sistema de peticiones y casos, estas investigaciones in loco se llevan a cabo cuando la comisión va a generar informes, ¿no? Y los informes pueden ser temáticos o pueden ser de país. Esos son los dos tipos que maneja, digamos, la comisión. Cuando hablamos de temáticos es un derecho o un grupo de derechos en lo específico, o bien la situación general, ¿no? De un Estado en relación con ciertos derechos, ¿no? Eso ya es más acotado, digamos, en cuanto al ámbito territorial. Para esto, como les mencionaba, hay varios escenarios que se pueden presentar. Que el Estado tenga abierta, digamos, la puerta siempre a la comisión, ¿no? Que el Estado acepte, ¿no? La visita que va a realizar la comisión, que generalmente, digamos, serían los escenarios comunes, pero pudiera darse el caso también de que el Estado no aceptara, ¿no? Esta visita de la comisión, ¿no? Obviamente esto, en el contexto internacional, pues es muy grave para un Estado que impida, ¿no? Que un organismo de protección de derechos humanos lleve a cabo una investigación en su territorio. Y para decidir sobre el fondo, una vez que hemos agotado esto, pues la comisión prepara un informe, ¿no? Si ese informe no contempla, digamos, ¿no? La opinión unánime de quienes integran la comisión, que son 7 comisionados, puede funcionar con 5, ¿no? Eh, Quienes no estuvieron de acuerdo, la minoría, puede emitir una opinión por separado, lo que generalmente identificamos, ¿no?
en estos órganos de carácter colegiado cuando se da esta dualidad entre mayoría y minorías. Aquí es importante, la comisión es un órgano jurisdiccional, es cuasi jurisdiccional, a diferencia de la Corte Interamericana, que es un órgano jurisdiccional. Entonces tenemos el resultado prácticamente de la deliberación y votación. Aquí pues hay dos caminos. O la comisión determina que no hubo violación, así lo expresa en el informe respectivo, lo transmite a las partes, lo publica en el informe anual que presenta a la Asamblea General de la OEA, o bien determina que sí hubo violación de derechos humanos. En este caso, ¿no? Para un informe preliminar, ¿no? Con las proposiciones, recomendaciones que considere pertinentes, ¿no? Y le da un plazo al Estado para que adopte las medidas correspondientes. Si ese Estado aceptó la competencia contenciosa de la Corte, aquí retomo un poco el comentario previo, recuerden, partimos de que somos miembros de la OEA, somos parte de la convención, pero para que la Corte tenga participación, tenga competencia en esos asuntos, tenemos además que haber aceptado la competencia contenciosa de la Corte. Esos son momentos distintos, ¿no? Que se tienen que llevar a cabo por cada uno de los estados. Hay estados que son parte de la convención, pero no aceptan la competencia contenciosa de la Corte, o incluso podríamos hablar de estados que simplemente son miembros de la OEA. Entonces, tenemos diversos escenarios que se pueden presentar en el contexto interamericano. Si dentro del plazo de 3 meses, ¿no? El asunto no ha sido resuelto, no ha sido sometido a la decisión de la Corte, la Comisión emite el informe definitivo, ¿no? Con su opinión, las conclusiones finales y las recomendaciones. También tenemos una figura que es el archivo de peticiones y casos, eso es en cualquier momento. Recuerden que veíamos incluso desde que yo la presento, si no se abre a trámite porque no satisface los requisitos, la petición pues se puede ir también ya al archivo o en un momento posterior, es en cualquier momento del procedimiento. ¿Qué elementos se deben de considerar para ello? Que no existen o no subsisten los motivos de la petición o del caso, dependiendo ya del momento, o que no haya información necesaria para alcanzar una decisión sobre dicha petición o sobre dicho caso. Y finalmente tenemos el sometimiento del caso a la Corte Interamericana. Aquí únicamente, ¿no? Como mencionamos hace un momento, en relación con los estados que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte. Y estos son los elementos que debe presentar el peticionario, ¿no? La posición de la víctima o sus familiares, si fueran distintos de los datos de la víctima y sus familiares, los fundamentos por los cuales debe ser sometido a la Corte y las pretensiones en materia de reparaciones y costas. Esto lo va a hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro camino hacia la Corte Interamericana lo va a establecer, lo va a recorrer la comisión, es quien presenta el caso ante la Corte Interamericana. Ese es el primer momento, ¿no? Que se desarrolla ante la comisión, y en un segundo momento, voy a tratar de comprimir muy rápido lo tocante a la Corte. La Corte tiene un procedimiento dual, ¿no? Hay una parte que es escrita, una parte que es oral y después regresa al ámbito escrito. Cuando nosotros hablamos del primer escenario del procedimiento escrito, pues desde el momento que se presenta el caso ante la Corte, vamos a encontrar en un primer escenario un documento, ¿no? Que se llama Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, el famoso ESAP. Ese ESAP lo presenta la presunta víctima o sus representantes, ¿no? En ese escrito, ¿no? La presunta víctima, o en su caso sus representantes, puede incluso ir más allá de lo que el informe que presentó la comisión. Es decir, puede señalar también otros derechos que considera han sido violados, independientemente de los referidos en el informe por la comisión, y puede solicitar también otro tipo de reparaciones. Después de esto, el Estado pues va a presentar su contestación, ¿no? Esa es la parte escrita, como mencionábamos. La parte oral se va a desarrollar en las audiencias y tiene que ver con la parte probatoria principalmente, ¿no? Y con los alegatos, ¿no? Eh, Tal vez ustedes hayan visto, ¿no? Cuando sesiona la corte precisamente, ¿no? Ya sea
en la sede, en San José, o cuando hace función, digamos, en este ejercicio itinerante en alguno de los estados y vemos las audiencias, precisamente estamos en ese procedimiento oral. Cuando hablamos de las declaraciones, ¿no? De la presunta víctima, por ejemplo, cuando hablamos del tema de los peritos, ¿no? Cuando hablamos de los testigos, ¿no? Cuando hablamos de estos alegatos, ¿no? Que se presentan, bueno, esa es la parte oral del procedimiento y después de esto tenemos nuevamente una etapa escrita que es ya como tal la sentencia. Estoy comprimiendo, recuerden, ¿no? Muy rápido, porque aquí se pueden dar algunos escenarios, incluso, ¿no? Que a veces pudieran resultar un poco, tal vez alejados, digamos, de la visión formalista que tenemos en cuanto al procedimiento. Les pongo un ejemplo. El hecho de pruebas ya extemporáneas, se supone que después de la audiencia ya no se deben de generar este tipo de situaciones, pero puede darse el caso de que se admitan. Hay algunos incluso en los que su servidor ha participado de la parte del Estado, en donde se han presentado. Y bueno, tenemos la sentencia, ¿no? La sentencia que actualmente pues reúne lo que en su momento eran incluso hasta tres instrumentos, ¿no? Que es la sentencia de excepciones preliminares, ¿no? Fondo y reparaciones prácticamente. Después de la sentencia, tenemos la supervisión de cumplimiento de esa sentencia, que es donde la Corte Interamericana solicita informes al Estado y lo contrasta también con lo que presentan la víctima. Y en ese momento, una vez que hay sentencia, ya dejamos de hablar de presunta víctima y hablamos de víctimas. Entonces, da seguimiento y va emitiendo también sentencias en relación con esa supervisión de cumplimiento que efectúa para determinar cuál es el nivel de cumplimiento en cada uno de los puntos que estableció en la sentencia. No puede ser que ya esté totalmente cumplido, que esté parcialmente cumplido o que simplemente no se haya tocado, ¿no? El punto en cuestión. Hay algunos estados, ¿no? Algunos casos específicos en donde ha habido un total desdén, ¿no? Por parte del Estado. Por ahí ustedes pueden revisar el caso Fleury versus Haití, ¿no? Haití no metió la mano en todo el procedimiento y no metió la mano menos en el cumplimiento, por supuesto. Entonces, digamos que hay esos extremos, ¿no? En donde el Estado ni siquiera se presenta, digamos, a todo el procedimiento. Y hay algunos otros estados, pues, que tenemos atendiendo a lo que debe regir la comunidad internacional, el principio de buena fe, el principio del pacta sunt servanda, ¿no? Los pactos deben respetarse, deben cumplirse, pues toman las medidas en el ámbito interno para llevar a cabo el cumplimiento de estas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, este es el camino, ¿no? Que se sigue en el ámbito interamericano, independientemente de lo que se debe de transitar en el ámbito interno de cada uno de los estados. Talones de Aquiles del sistema, duración del procedimiento, porque en promedio hablamos de 8 a 10 años, ¿no? En promedio, dentro del sistema nada más. Gran parte, diríamos un 80% de ese periodo, se lleva en la Comisión Interamericana. El restante es la Corte. La Corte realmente es bastante rápida, digamos, en contraste. Y también esto nos lleva a una distinción entre un procedimiento dual, no es un procedimiento político-jurídico, ¿no? Porque también en la comisión hay, por supuesto, ¿no? Una carga fuerte del ámbito político y la Corte es ya más estrictamente jurídica. Entonces, en ocasiones la comisión, si por ejemplo, si ya emitió recomendaciones en el informe de fondo al Estado y el Estado, pues de forma gradual le va presentando avances en función de los 3 meses que se tienen, digamos, para ello, pues le otorga una prórroga, ¿no? Y en el siguiente presenta nuevamente su informe y ve que hay más avances, pues le vuelve a otorgar una prórroga y así se va prácticamente, ¿no? Porque lo que le interesa realmente es que se lleve a cabo el cumplimiento de las recomendaciones. Ya cuando algo pasa y ve que ya no hay avances, bueno, pues tiene la posibilidad al final del día, como mencionábamos, de someter el caso a la corte o bien cuando lo solicita la presunta víctima o sus representantes en su caso. Entonces, grosso modo, ese es el procedimiento. Hay que señalar, una vez que se emite la sentencia por parte de la Corte Interamericana, eso es cosa juzgada,
¿no? Ya no hay ningún recurso más que el de interpretación para aclarar el sentido de la sentencia. Las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes, ¿sí? Aquí voy a hacer nada más un paréntesis para hacer referencia a una doble función. Esto que hemos hablado dentro del sistema de peticiones y casos que inicia con la comisión y concluye con la Corte, forma parte de la función jurisdiccional que despliega la Corte Interamericana o contenciosa. La función contenciosa contempla, grosso modo, ¿no? Esta parte de los casos que conoce y las sentencias que emite, la supervisión de cumplimiento, las medidas provisionales, que son el equivalente a las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana. Y por otro lado, vamos a tener la función consultiva, ¿no? La función consultiva tiene como producto lo que conocemos como las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, que están prácticamente referidas, ¿no?, a la interpretación en abstracto. Eso es importante. No se pueden referir a casos concretos, es en abstracto siempre, en relación con la interpretación de la Convención, de tratados, ¿no?, del sistema interamericano, ese corpus juris que mencionábamos. La propia Corte ha ampliado, ¿no?, su competencia en relación con este punto a instrumentos no vinculantes como las declaraciones, e incluso ha ido más allá, también de instrumentos que no forman parte del sistema regional interamericano, sino del sistema universal, pero en donde participe al menos un Estado que sea parte de esta convención, digamos. Entonces, esto, digamos, se ha ido ampliando por el propio ejercicio de la función consultiva que realiza la Corte. Es una de las críticas a veces también que se realizan a estos órganos supranacionales, porque al final del día los límites se los van definiendo ellos mismos, ¿no? A partir de la interpretación que realizan de estos instrumentos. Y en esta función consultiva, el debate que se genera en muchas ocasiones es en relación con el carácter vinculante o no vinculante de las mismas. La Corte Interamericana, ¿no?, en más de 20 sentencias, de forma implícita, cuando habla de su interpretación, refiere que se debe de considerar dentro del ejercicio del control de convencionalidad, y de forma expresa en una opinión consultiva, la 21, ¿no?, lo señala, ¿no? Habla de las opiniones consultivas, de los productos que derivan de su función consultiva. De tal manera que para la Corte Interamericana las opiniones consultivas deben ser consideradas dentro del ejercicio del control. Ya en el ámbito interno de los estados, bueno, pues esto va tomando matices distintos, y esta referencia que realiza la Corte Interamericana se robustece también con lo que establece el artículo 2 de la Convención Americana, ¿no? El deber de los estados de adoptar medidas en el ámbito interno de cualquier naturaleza para garantizar precisamente la tutela de estos derechos que están reconocidos en el pacto. Y también desde el ámbito dogmático con lo que conocemos como el efecto útil de los tratados. Entonces, por un lado tenemos esa visión, por el otro lado tenemos el ámbito interno de los estados. Aquí hago un paréntesis también muy breve para ir cerrando ya. En el caso mexicano, lo tocante a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un primer momento, ¿no?, nuestro máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente Varios 912, diagonal 2010, estableció que solamente eran vinculantes las sentencias en las que el Estado mexicano era parte. De forma posterior, cambió su criterio en la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, y estableció que todas las sentencias que emite la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado mexicano. Tratándose de las opiniones consultivas, hasta hace poco solamente había un órgano jurisdiccional menor, ¿no?, que se había pronunciado al respecto. De manera reciente, la Suprema Corte ya también emitió un criterio. La Corte nos dice que son orientadoras, ¿no?, de tal manera que las personas juzgadoras pueden separarse, digamos, de lo que dicen las opiniones consultivas, siempre y cuando lo justifiquen.
aunque también señala, dice, pueden tener el carácter de vinculantes si las adoptan. Entonces, por ahí hay un juego en el criterio. Esto pues contrasta un poco con lo que veíamos previamente en relación con la Corte, por una cuestión incluso diríamos lógica, ¿no? Si la Corte Interamericana ya se pronunció en una de sus opiniones consultivas en relación con una situación, una interpretación, y un Estado pues va en contravía de ello, pues sabemos que si ese caso en algún momento escala al sistema interamericano y llega al conocimiento de la Corte, pues lo lógico diríamos es que tendríamos en puerta una sentencia de condena, ¿no? Entonces, por ello es que se recomienda también, ¿no? Atender lo tocante a las opiniones consultivas. Ahora, creo que vamos en la número 32, ¿no? Con la vinculada con el cambio climático. Creo que el día de ayer se notificó, se hizo público lo relativo a la opinión 31, que tiene que ver con el derecho de cuidado, y tenemos también la de cambio climático, ¿no? Entonces, ha generado también un número importante de opiniones consultivas, que aquí nada más puntualizo la legitimación. ¿Quién le puede formular cuestionamientos a la Corte? La Comisión Interamericana, los estados o los órganos de la OEA. En los hechos, solamente lo han hecho los dos primeros, la Comisión y los estados, ¿sí? Entonces, esa es la realidad que tenemos en el caso de estos dos productos, ¿no? Que emite la Corte Interamericana, y aquí cierro paréntesis porque eso es el caso estrictamente mexicano. Y bueno, con ello, ¿no? Establecemos este bosquejo muy general, ¿no? En relación con la parte esencial, digamos, y con la que tal vez mayor contacto tenemos dentro de este sistema interamericano de protección de derechos humanos, que es el sistema de peticiones y casos, lo tocante a la Comisión y lo tocante a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No me queda más que agradecer de nueva cuenta la invitación a Fundación Atenea para compartir estos minutos con ustedes. Y bueno, quedar a su disposición por si existiera algún planteamiento, alguna duda, algo que no haya quedado claro. Con mucho gusto tenemos todavía el espacio para atender. Gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muy, muy clara la clase. No sé si habrán consultas, preguntas. Buenas tardes, buenas noches, bueno, buenas tardes, buenas noches. Eh, quiero hacer una simple pregunta, por ahí es un poco burda, digamos, pero la quiero hacer. ¿Existe la posibilidad de que la OEA pueda suspender a un Estado para que no sea miembro de la OEA? ¿Y qué pasaría con con las causas que están en trámite dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Gracias. Bien, vean, cuando hablamos, y eso juega un poco con el tema de la teoría general de las organizaciones internacionales. La calidad de miembro, ¿no? Contempla tres supuestos, digamos, la admisión, y la pérdida y la suspensión de la calidad. Cuando nosotros hablamos de la pérdida, pues hay dos escenarios, ¿no? La separación, que en este caso diríamos sería la denuncia, ¿no? Que es el acto como tal, al estar vinculado con un tratado. Y la exclusión, ¿no? Que se podría dar en un escenario de una cuestión muy grave, ¿no? ah, y que tendría que ser adoptada por el órgano máximo, en este caso de esa organización, que sería la Asamblea General. Por otro lado, está el escenario de la suspensión. El tema de la suspensión generalmente va a estar referida con cuestiones menores, ¿no? Violaciones menores, o una situación muy particular que tiene que ver con el incumplimiento de las cuotas, ¿no? Porque los estados deben de enterar cuotas también de forma periódica, digamos, dentro de las organizaciones, y en esos casos, pues se limita su derecho de voto, ¿no? Que es la parte principal también que tienen dentro del ámbito de la asamblea. Ahora, si nosotros hablamos de cualquiera de los escenarios formulados en un primer momento, ¿no? El tema de la pérdida,
de la calidad, los estados están obligados, ¿no? Hasta el momento en el que dejan de ser parte. De tal manera que si hay algo en trámite, pues eso sigue estando vigente, prácticamente no se pierde. Es como cuando nosotros presentamos la denuncia, ¿no? La presentamos hoy, pero incluso la denuncia generalmente surte efectos a los 12 meses. De tal manera que independientemente de que hoy la presentamos, todavía seguimos obligados en los 12 meses. Y ya después de los 12 meses, lo que ocurra después, eso ya no nos obliga, pero todo lo anterior continúa todavía como obligación para los estados. Entonces, con esa sería la respuesta. En la suspensión, pues ahí no pierdes la calidad, simplemente estás limitado en ciertos derechos que te atribuye, digamos, la calidad de miembro. Muchas gracias por la respuesta, excelente. Gracias. Al contrario, Emanuel, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, podemos dar por finalizada la masterclass de hoy. Muy clara. Para quienes lo deseen, será subida al canal de YouTube de Atenea, donde podrán verla. Y quienes deseen participar del resto del curso especializado en Derecho Constitucional Latinoamericano, pueden contactarse a través del correo info@fatenea.com o al número de teléfono que dejamos en el chat. Muchas gracias a todos por participar y bueno, buenas tardes en Costa Rica y en Argentina ya son las 10 de la noche, así que buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a usted.